Una voz que te acompaña desde el amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Mire, el presidente de los Estados Unidos dirigió ayer su discurso del Estado de la Unión. Uno importante, porque se da justo antes de las elecciones de medio término, midterm, como se conocen en Estados Unidos. Durante la intervención, atacó la gestión de su antecesor y en general a los demócratas, me refiero a su antecesor Joe Biden, a los demócratas por el rechazo a las leyes que benefician a los estadounidenses, según ha dicho Trump. Dijo que en su gobierno Estados Unidos ha crecido, habló de aranceles, de economía local, de migración, habló de Gaza, de Rusia, de Ucrania, de Irán. Se refirió también a la baja del Mencho en México. Sobre Venezuela, por supuesto, habló. Señaló que gracias a las relaciones de su nuevo mejor amigo, textualmente así, su nuevo amigo y socio, dijo, Venezuela ha podido recibir más de 80 millones, o de Venezuela ha podido recibir más de 80 millones de barriles de petróleo y que hayan ingresado al país esos $1,000 millones. En todo caso, allí estuvo también, y cómo no mencionarlo, Enrique Márquez, lo decíamos nosotros en los titulares, quien fue ovacionado al ser mencionado por Donald Trump, condecoró a un militar que participó en los eventos del 3 de enero, en fin, sobre Venezuela hubo material suficiente, pero sobre todo intentaremos ahora y con nuestro invitado entender a quién le habló Donald Trump, qué dijo y a quién le habló. Y es Mariano de Alba, nuestro invitado, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales también. Mariano, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Un discurso, primero, ¿es un discurso de presidente o es un discurso de candidato en campaña? Yo creo que ambos, ¿no? Hay varias partes del discurso y están muy vinculadas al momento político que vive Estados Unidos, ¿no? Pudiésemos hablar de un momento, y así empezó su discurso el presidente Donald Trump, resaltando este hecho clave que va a suceder en Estados Unidos este año, y es que este año, el 4 de julio, Estados Unidos cumple 250 años de su independencia. Se esperan enormes celebraciones en Washington, en todo el país. El propio presidente Trump está trabajando en una especie de arco de triunfo como el que hay en París, Francia, donde pues para celebrar este hecho, y creo que ese va a ser un momento que va a marcar, ¿no? el devenir y la historia política de Estados Unidos este año, que como tú dices, pues también se vio muy claramente que el discurso de ayer está muy enfocado en esas elecciones de medio término, donde pues los estudios que hay hasta ahora no solo demuestran pues que el presidente Trump tiene una baja aprobación, cerca del 41%, cosa que no es nada aliciente para el Partido Republicano, pero también pues se espera que al menos la Cámara Baja del Congreso sea recuperada o sea ganada por el Partido Demócrata, lo que obviamente pondría al presidente Trump en una situación bastante difícil desde el punto de vista legislativo. Su capacidad de avanzar y de promocionar leyes quedaría bastante reducida si efectivamente los demócratas a partir del año que viene controlan el Congreso. Ahora, así como digo eso, también tengo que decir que hasta ahora el presidente Trump no ha sido un presidente que básicamente ha tratado de aprovechar el hecho de que pues controla ambas cámaras del Congreso, sino que ha tratado de utilizar su poder ejecutivo, las facultades que tiene el ejecutivo estadounidense para tratar de avanzar su agenda, a pesar de que, como vimos hace pocos días, recibió un fuerte varapalo cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó con una mayoría de 6 jueces a 3, porque son 9 en total, incluyendo 2 jueces que había nominado en su primer periodo el presidente Trump, que los aranceles, tal y como habían sido establecidos por el presidente Trump, eran inconstitucionales, eran ilegales y por lo tanto quedaban sin efecto. Entonces, yo diría que para hacer una síntesis, ¿no? Está el tema de las elecciones de medio término y la estrategia del presidente Trump muy clara desde el punto de vista comunicacional del día de ayer es tratar de presentar a los demócratas, al Partido Demócrata, como básicamente antipatriotas. Y hubo un momento clave en el discurso donde él dice, bueno, le pido a todo el mundo que se pare y aplaude si está de acuerdo con esta oración. La función del gobierno
gobierno de Estados Unidos es poner como prioridad los intereses estadounidenses. Y obviamente hubo congresistas, demócratas y senadores que no se levantaron a aplaudir porque obviamente están muy enfrentados a Trump. Entonces, esa imagen creo yo que es la que buscaba el presidente Trump en un ambiente de gran polarización, porque no solamente le dijo a los demócratas que eran antipatriotas, sino que también los llamó locos, enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, eso no pareciera ser el mejor clima desde el punto de vista político para Estados Unidos. Ya vamos a volver sobre el discurso de ayer, pero quiero dar un salto cuántico. Ya no hablemos de las elecciones de medio término. Y entendiendo que nos separan todavía más de 2 años para una nueva elección presidencial en los Estados Unidos, te pregunto, con esta popularidad o aceptación de Donald Trump de 41%, te pregunto, ¿ves regresando al poder a un nominado, a un candidato demócrata? ¿Ves manteniendo la línea republicana, aunque pueda ser distinta a Trump, salvo que Rubio aparezca como candidato, porque recibió ayer también un espaldarazo Rubio? ¿Cómo ves hoy esa elección, considerando todo el tiempo que falta esa elección presidencial? Bueno, yo creo que hay 2 puntos centrales, ¿no? Uno, que hay una parte del sector que apoya más férreamente al presidente Trump, que sigue insistiendo en su intento o en la posibilidad de que el presidente Trump vuelva a ser candidato. Yo creo que la posibilidad de eso es muy baja. A ver, Román, creo que al día de hoy es difícil hacer una predicción, sí, pero al día de hoy hay 2 temas claves, ¿no? Y esos 2 temas claves son el tema económico, el tema de la asequibilidad del ciudadano estadounidense en su día a día. Y el propio presidente Trump en su discurso de ayer pues decía que eso era un invento de los demócratas, pero realmente cuando uno ve los estudios de opinión, aunque la inflación ha bajado parcialmente, todavía hay gran preocupación por parte de una inmensa mayoría de estadounidenses sobre el costo de la vida en Estados Unidos. Y ese es un tema central que si juzgamos por el discurso de ayer y por sus acciones recientes, el presidente Trump no se siente cómodo en eso, porque digamos, él había llegado o había regresado al poder prometiendo una enorme mejora económica, y al final los datos pues claros, fuertes, objetivos no están allí, ¿no? Y el otro tema en el cual pues Trump sí tiene más apoyo, pero digamos ha ido perdiendo mucho apoyo, mucho fuelle en los últimos meses, es el tema migratorio. Es decir, una inmensa mayoría de los estadounidenses sí están de acuerdo en la protección de las fronteras estadounidenses, etcétera, etcétera, pero el trato que se le ha dado a muchos migrantes, inclusive a algunos de ellos ya naturalizados como ciudadanos estadounidenses, pero a algunos migrantes que aunque no fueran estadounidenses tenían mucho tiempo en Estados Unidos, tenían negocios, tenían un historial, ¿no?, de relación con su comunidad, y la manera en que el presidente Trump ha llevado adelante su política migratoria también ha generado pues bastante molestia, escepticismo sobre su gobierno. Entonces, mirando hacia el futuro, creo que digamos esos 2 temas por parte del Partido Republicano van a tratar de tener que manejarlos. Se habla mucho de Marco Rubio, pero es evidente que hay una batalla por esa candidatura. No solamente Marco Rubio aspira a ella, sino también el vicepresidente J.D. Vance. Claro. Entonces habrá que ver cómo se dirime, ¿no?, esa disputa, y si al final el propio presidente Trump es quien elige, ¿no?, quién va a ser su aspirante sucesor. Al final, mensaje para todos, ¿no? Es Mariano de Alba quien nos acompaña. Mensaje para los migrantes, mensaje para los demócratas, mensaje para los republicanos, para los norteamericanos todos, pero para el mundo, a través de lo que hace y puede hacer en el planeta. Caso pretensiones sobre Groenlandia, caso Venezuela, caso Gaza, caso Cuba. Es decir, son demasiados los frentes que está abierto, y también al planeta envió un mensaje. ¿Cómo crees que se ha recibido? ¿Qué debería interpretar hoy el planeta con lo dicho por Trump ayer? Bueno, creo que el tema internacional lo dejó hacia el final del discurso. Hay que decir que este fue el discurso de la Unión más largo de la historia, y ya el presidente Trump había roto ese récord el año pasado con un discurso de más de 100 minutos. Esta vez se excedió incluso más. Creo que el tema central desde el punto de vista internacional es obviamente la movilización de tropas y de equipamiento militar hacia Medio Oriente, sí, en este conflicto
conflicto con respecto a Irán. Se esperaba mucha más claridad del presidente Trump sobre cuál es realmente la intención de su gobierno, pero esa claridad no llegó en el discurso. Más bien, pues reafirmó que la línea es tratar de negociar con Irán, y para eso va a haber una reunión el día de mañana de sus asesores especiales con el gobierno de Irán. Pero sí reafirmó de manera muy clara que para Estados Unidos no es posible aceptar que Irán se haga con un arma nuclear, ¿no? Entonces, al día de hoy creo que la política o la estrategia del presidente Trump es apostarle más a la diplomacia para tratar de resolver esos conflictos internacionales donde Estados Unidos tiene una voz muy importante. Es una señal, pero por ejemplo, fíjate el caso de Ucrania. Creo que en Ucrania, de mis investigaciones y de lo que yo había estado observando los últimos días, en Ucrania había una altísima expectativa de que el día de ayer el presidente Trump diera un espaldarazo a Ucrania en su guerra contra Rusia, y ese espaldarazo sencillamente no llegó. Así que desde el punto de vista internacional creo que el presidente Trump lo que está fundamentalmente interesado es en victorias rápidas, en victorias que, sin poner en gran peligro a las fuerzas estadounidenses, le permitan a él vender mediáticamente como lo ha hecho en el último año, diciendo que ha resuelto pues más de 9 conflictos y ha traído la paz. Pues utilizar ese apalancamiento que tiene Estados Unidos para tratar de incidir de una forma diplomática y en algunos casos también con el uso de la fuerza militar en los conflictos. Mariano, ya llegando al final, el lema de campaña de Trump, y lo ha sostenido además durante su segundo mandato, MAGA, Make America Great Again, hacer América grande otra vez, y con América se refiere a los Estados Unidos. Si te pregunto si se logró, muy probablemente me digas que no, pero te diría, partiendo de lo dicho ayer en el State of the Union, hablando de sus logros, lo que Trump considera sus logros como presidente, ¿en cuáles sí crees que tiene razón? ¿En cuáles habría que darle la razón a Trump? Bueno, creo que si lo juzgamos desde el momento en que pues, los demócratas fueron derrotados a finales del año 2024, efectivamente había una sensación de que la situación económica estadounidense estaba en muy mala situación, y que solamente un gobierno republicano iba a poder resolver eso, ¿no? Creo que tanto con Biden parcialmente y también durante el gobierno de Trump ha habido avances en ese sentido, avances en el tema económico. El problema que está teniendo el presidente Trump es que para la ciudadanía estadounidense, para los votantes estadounidenses, esos avances no son suficientes. Todavía hay una gran demanda de que el costo de la vida pues sea más asequible, y creo yo que eso se explica mucho en el hecho de que este señor que ganó la alcaldía de Nueva York, Mamdani, haya ganado, ¿no? Porque justamente su tema central fue tratar de despolarizar el tema político entre demócratas y republicanos y decir, mira, aquí lo que hay que hacer es trabajar para que el costo de la vida sea asequible. Y yo creo que hacia allá posiblemente van a estar apuntando los demócratas en el año 2028, pero bueno, también hay que decir muy claramente que las perspectivas del Partido Demócrata para rehacerse con la Casa Blanca van a depender mucho de quién sea su candidato, claro, y si puede ser una persona suficientemente moderada para también atraer cierta parte del voto que apoyó a Trump y del voto republicano. Lógicamente. Gracias, Mariano, por este análisis. Feliz día. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Mariano de Alba nos ha acompañado en esta parte del programa, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Son las 7:52. Génesis, Toque Invisible. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay.